Bien, jóvenes, bienvenido a nuestra segunda sesión de la materia Finanzas 2. Quiero empezar con el concepto de presupuesto de capital, que es donde nos quedamos la anterior sesión. Hoy vamos a ver la unidad número 2, que titula Costo y Estructura de Capital. Sin embargo, me parece pertinente hablar del concepto de presupuesto de capital, puesto que básicamente es toda la materia. Toda la materia. ¿Qué es presupuesto de capital? En términos simples, jóvenes, presupuesto de capital es un procedimiento, es un conjunto de pasos. Presupuesto de capital es un conjunto de pasos que nosotros debemos seguir para evaluar una determinada inversión. Entonces, ¿qué hacemos primero para evaluar una determinada inversión? Lo primero que hacemos como paso número 1, tenemos que definir pues las inversiones. Ese es el paso número 1. Primero, cuantificar la inversión. Es el paso número 1. Cuantificar la inversión. Perfecto. Cuantificamos la inversión inicial y la inversión inicial la tomamos en cuenta como una salida de efectivo. ¿Ya? Es una salida de efectivo. Ocurre en el momento cero. Ocurre en el momento cero. Cabe resaltar que el momento cero, cuando hacemos presupuesto de capital, es nominal. ¿En qué sentido nominal? El momento cero podría significar 3 meses, podría significar un año. Por ejemplo, el Ventura Mall no se construyó en un día, se construyó en varios años. Entonces, cero significa todo el tiempo que transcurrió para que esté apto nuestro negocio para operar. Es decir, terreno, construcciones, instalaciones, listos para atender a nuestro primer cliente, que puede significar 2, 4, 10 años, pero nosotros le llamamos momento cero. ¿Estamos, señores? Perfecto. Siguiente componente importante es definir el periodo de evaluación. Es decir, ¿por cuánto tiempo vamos a evaluar la inversión? ¿Por un año? ¿Por 2 años? ¿Por 3 años? ¿Por 4 años? ¿O por 5 años? Es decir, ¿por cuánto tiempo vamos a evaluar la inversión? ¿Por cuánto tiempo vamos a evaluar la inversión? El periodo de tiempo que nosotros decidimos para evaluar una inversión depende de varios factores. El primero podría considerarse el tamaño de la inversión. Es decir, si la inversión es relativamente grande, pues debemos evaluar la inversión por un periodo de tiempo de 8, 7, 10, 15 años, como por ejemplo crear un hotel, hacer una universidad. Inversión grande. Pero si usted va a hacer un restaurante de comida rápida y va a ser en alquiler, entonces un periodo de tiempo de evaluación de 2 años, 3 años estaría bien. Otro factor importante, jóvenes, a considerar es el mismo negocio, el ciclo de negocio. Por ejemplo, si ustedes van a crear una discoteca, ¿el periodo de vida de una discoteca es corto o largo? Corto. Podríamos evaluarlo por 6 meses, ¿no, chicos? Porque rápidamente pasa de moda, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, otro factor también es el periodo de gobierno. Es decir, muchos aconsejan evaluar un proyecto de acuerdo a un periodo de gobierno. Es decir, porque se entiende que durante un periodo de gobierno, 5 años, normalmente las reglas no cambian, ¿no? Entonces yo evalúo si mi proyecto es rentable durante un periodo de gobierno. Es otra variable a considerar. Otro tema importante es que usted entienda que una vez que definimos el periodo de evaluación, no quiere decir pues que la empresa vaya a durar 5 años. Quiere decir que estoy evaluando
si el proyecto de inversión va a ser rentable en 5 años. Puesto que la idea de que cuando uno cree una empresa es que la empresa sobreviva a los dueños. Es decir, que sobreviva, que mis hijos la hereden, los hijos de mis hijos hereden esa empresa. Pero nosotros la estamos evaluando, en este ejemplo hipotético, estoy evaluando ¿por cuánto tiempo? Por 5 años. ¿Estamos, señores? Ok. Luego, nosotros tenemos que hacer la proyección de los flujos de caja. Es decir, el dinero que me va a generar la inversión. Tenemos que estimar los flujos de caja. Una vez que estimemos los flujos de caja, tenemos que evaluar si realmente es rentable o no es rentable mi proyecto de inversión. Y para eso existen indicadores, como por ejemplo el BAN. El BAN es un indicador que me dice, por ejemplo, que si el BAN es mayor que 0, quiere decir que el proyecto de inversión es viable, es rentable, debería aceptar la inversión. Una vez que he determinado si la inversión es o no es rentable, la siguiente variable que tengo que ver es el nivel de riesgo del proyecto de inversión. El riesgo del proyecto de inversión. Por ahí es rentable, pero altamente riesgoso. Entonces ahí tendría que pensarla 2 veces en si hacer el proyecto o no hacerlo. Todo lo que le he explicado es parte de lo que es un presupuesto de capital. Es un proceso, como les he mencionado, que ese proceso termina con una decisión. Ese proceso termina con una decisión, la cual es aceptar o rechazar la inversión. ¿Se entendió, señores? Perfecto. Con eso damos por concluida la unidad número 1 y nos vamos a introducir a la unidad número 2, donde vamos a ver muchos numeritos. Excelente. Bien, como dice el descuartizador, vamos por partes. Quiero darles una idea general de la unidad para posteriormente ir entrando en detalle. Como dice el descuartizador, vamos por partes. Primero, quiero mostrarle un balance general, la estructura de un balance general, la estructura tradicional de un balance general. Acá tenemos un balance general, la estructura básica, ¿no? Un balance general se divide en 2 partes. Aquí tenemos el pasivo o el activo corriente, ¿no, señores? Tenemos el activo corriente. Acá tendríamos el activo no corriente. Muy bien. Perfecto. Vamos por partes. Al activo corriente, de ahora en adelante en finanzas, la vamos a llamar inversión de corto plazo. Al activo no corriente, inversión de largo plazo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos entonces, si la suma del activo corriente más el activo no corriente, pues de ahora en adelante se va a llamar inversión. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Esta inversión tiene que ser financiada de alguna manera. Tiene que ser financiada de alguna manera. Es ahí donde aparecen los conceptos de pasivo corriente. Aparece el concepto también de pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Y aparece el concepto de patrimonio. Patrimonio. PT. ¿Estamos, señores, hasta ahí? Perfecto. Excelente. El pasivo corriente, como bien ustedes saben, son las obligaciones de corto plazo. El pasivo no corriente son las obligaciones a largo plazo. Y el patrimonio básicamente se integra por el aporte de los socios y va a crecer en función de la utilidad que se genere dentro de un periodo.
Ahora, en finanzas, a esto le llamamos financiamiento. Hasta aquí, nada nuevo, ¿no? ¿Estamos, señores? Perfecto. Ok. Ahora vamos a hacer algunos ajustes. No son los ajustes contables que están pensando, ¿no? Este es un balance contable. Es un balance que ustedes lo han visto en contabilidad 1, 2, lo han visto en finanzas 1. Es un balance tradicional. Cuando nosotros hablamos de costo y estructura de capital, estamos haciendo referencia no a un balance contable, sino estamos haciendo referencia a un balance financiero. Un balance financiero. ¿Y cuál es la estructura de un balance financiero? Ahora mismo se las explico y luego vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Primero, la teoría, y la teoría con ejemplos es mejor, ¿no? Ahora estoy hablando de la teoría. Vamos a hacer un balance general financiero. Un balance general financiero que vamos a hacer algunos cambios. Algunos cambios. A ver, primer cambio. Vamos a hablar ahora, en lugar de activo corriente, vamos a hablar de un concepto nuevo que se llama necesidades operativas de fondos. Necesidades operativas de fondo en lugar de activo corriente. Ahora les explico qué significa. En el activo no corriente se va a seguir llamando activo no corriente. Perfecto. Ahora explico. Las necesidades operativas de fondos, la necesidad operativa de fondos, necesidad operativa de fondos, ¿es igual a qué? Es igual al activo corriente menos el pasivo sin costo. Menos el pasivo sin costo. Generalmente, el pasivo sin costo es cuentas por pagar. Es cuentas por pagar. Generalmente, cuentas por pagar se le denomina pasivo sin costo, o también se le llama pasivo espontáneo, o también se le llama pasivo no buscado. A las cuentas por pagar se le llama pasivo no buscado. Es decir, es una deuda que usted no busca, que ya está en el mercado, que es parte del negocio. Por ejemplo, si usted se dedica a la crianza y engorde de animalitos, digamos chanchitos, ese chanchito usted lo compra, lo cría y va a comer y va a crecer. Entonces usted requiere, para que crezca sanito, requiere vacunarlo, ¿no es cierto? Entonces, las veterinarias grandes, como por ejemplo Agromel, le da esos insumos veterinarios a usted, pero se lo da crédito. ¿Y por qué se lo da crédito? Porque no tendría lógica dárselo al contado. ¿Por qué? Porque el animalito pues está creciendo, usted no genera flujo. ¿Cuándo usted va a generar flujo? Cuando venda el animalito. Entonces, es por eso que dentro del modelo de negocio, generalmente, empresas como Agromel trabajan con crédito. Es decir, si usted se dedica a ese rubro, va a tener este pasivo espontáneo, va a tener este pasivo que no lo va a buscar, que va a estar en el mercado, porque así funciona el negocio. ¿Se entendió, señores? Perfecto. Ahora bien, ahorita les explico la lógica, ¿no? Perfecto. Cosa que ahora en mi lado derecho, en el lado de financiamiento, va a cambiar un poquito los conceptos. Ya no vamos a tener la división de pasivo corriente y pasivo no corriente. Directamente vamos a hablar de deuda, de ahora en adelante, de deuda. Ya no existe la división entre
pasivo corriente y no corriente, porque solamente me va a quedar acá la deuda, es decir, el pasivo con costo. ¿Y cuál es el pasivo con costo? La deuda bancaria. La deuda bancaria es un pasivo con costo, porque el banco nos presta gratis o nos cobra algo. Correcto, totalmente correcto. Muy bien. Entonces a eso le llamamos ya deuda. Deuda. Y al patrimonio, para ir de acuerdo con la literatura de finanzas, en la mayoría, por no decir en todos los libros, le llaman E por equity. Entonces, de ahora en adelante, deuda de patrimonio. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Perfecto, excelente. Ahora bien, vamos cambiando nombres. Ok, a esto le llamamos nosotros en finanzas le llamamos el famoso o la famosa inversión operativa neta. En otras palabras, el ION representa la inversión del negocio, la inversión efectiva del negocio, que está integrada por las necesidades operativas de fondo más el activo no corriente, es realmente lo que nosotros llamamos en finanzas la inversión del negocio. La inversión del negocio. Es decir, al activo corriente le hemos restado el pasivo sin costo, generalmente cuentas por pagar. Y esto se llama la inversión de su negocio. La inversión del negocio, que es diferente a la inversión contable. Y, señores, a la deuda más el patrimonio, desde ahora en adelante, para ustedes, recibe el nombre de estructura de capital. Estructura de capital, señores. Estructura de capital. Entonces, cuando ya escuchen ustedes el concepto de estructura de capital, la estructura de capital, ¿qué es, señores? Simplemente cómo la empresa financia su inversión operativa neta. ¿Estamos hasta ahí? Esto lo voy a mover acá arribita. ¿Se ve, no? Si lo coloco ahí. Sí se ve. Ok. N o F. Primero vamos por parte, como dice el descuartizador. Ya. Algunos, de forma, bueno, tengo que decirlo, de forma errónea, consideran que la necesidad operativa de fondo, ustedes han visto el concepto de, acá lo voy a escribir, capital de trabajo neto, ¿sí? El capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no? ¿Correcto? Ok, es un primo de las necesidades operativas de fondo. La única diferencia es que la necesidad operativa de fondo es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, ojo, pero sin costo. Dentro del pasivo corriente, les pregunto yo a ustedes, las empresas tienen aquí la deuda de corto plazo, ¿no es cierto? Es decir, préstamo bancario a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo neto considera el pasivo con costo, es decir, proveedores, cuentas por pagar, y también considera, pues, la deuda bancaria a corto plazo. Sin embargo, las necesidades operativas, fíjese, operativa de fondo, solo toma en cuenta todo lo que es operativo. Operativo. Por ejemplo, la deuda bancaria de corto plazo no es una decisión operativa, es una decisión de financiamiento.
El negocio no todo el tiempo se para prestando dinero del banco. El negocio se presta dinero generalmente para inversión, en activo no corriente, en equipos, en plantas. Por eso la deuda bancaria de corto plazo no debe ir como inversión operativa neta, porque no es una inversión operativa. ¿Me dejo entender? Perfecto. ¿Respondí a su pregunta, joven? Perfecto. Excelente. Como les dije en la primera clase, y creo que tengo estudiantes nuevos la sesión del día de hoy, siéntanse en la libertad, por favor, de preguntar cuantas veces ustedes deseen, hasta que mi respuesta colme su expectativa. Si no, voy a tratar de explicarle de diferentes maneras hasta que quede claro el concepto. ¿Listo? Bien. Borro esto. Entonces, no es lo mismo capital de trabajo neto que necesidad operativa de fondo, aunque ustedes van a escuchar seguramente a alguien que le diga que sí, yo le estoy explicando que no y estoy justificándolo. Perfecto. Pregunte, por favor, la escucho. Totalmente correcto. El PT sigue siendo el patrimonio. Per- Perfecto. Muy bien. Ahora, chicos, algo también importante. Ustedes a esto, se le llama también, escuchen bien, fuente de financiamiento de largo plazo. ¿Sí? O directamente financiamiento de largo plazo. Financiamiento de largo plazo. A la deuda más el patrimonio se le llama fuente de financiamiento de largo plazo. En la plataforma, en recursos, está el libro de Gigman. Yo les sugiero que lean el tema de estructura de capital en el libro de Gigman, aunque no está tan detallado como yo lo estoy haciendo, ¿correcto? Pero sí están los conceptos que les estoy mencionando. ¿Estamos, señores, hasta aquí? Perfecto. Entonces, cuando escuchamos estructura de capital, nos estamos refiriendo a la combinación de deuda y patrimonio de la empresa. Es decir, cuánto tiene la empresa de deuda y cuánto la empresa tiene de patrimonio. A eso nos referimos estructura de capital. ¿Se entendió el concepto? Perfecto. Ahora, nada es gratis, ¿no? Todo tiene un costo. Entonces, cuando hablamos de costo, estamos hablando de que cada fuente de financiamiento tiene un costo. La deuda tiene un costo. A ese costo, de ahora en adelante, nosotros le vamos a llamar K sub D. Ese es el costo de la deuda. K sub D es el costo de la deuda. Que básicamente, cuando usted va y solicita un crédito, es fácil estimar el costo de la deuda, ¿no es cierto? Cuando uno va al banco y solicita un crédito, ¿cuál sería el costo de la deuda? Correcto, los intereses, pero los intereses se originan en función de la tasa de interés, ¿no es cierto? Una aproximación, bueno, el costo de la deuda primero debemos entender que es un porcentaje. El costo de la deuda es un porcentaje. Generalmente, jóvenes, una aproximación es la tasa activa que nos cobra el banco por los créditos. Una aproximación es la tasa activa
que nos cobra el banco por los créditos, que va a depender del tipo de crédito, ¿no es cierto? Si es un microcrédito, pues será tasas elevadas. Si es un crédito PYME, tasas más bajas. Si es un crédito productivo, aún más baja, si estoy dentro de esa categoría. Entonces, una aproximación es el costo, es la tasa activa que nos cobra el banco. ¿Estamos hasta ahí, señores? Perfecto. No existe mucho misterio en estimar el costo de la deuda. Sin embargo, hay algunos conceptos que vamos a precisar más adelante. Pero es en teoría fácil de determinar. Lo que es complicado de determinar, es cuánto me cuesta el dinero del dueño. O sea, ¿cuánto me cuesta el dinero del dueño? El dinero del dueño, el dinero que coloca el dueño en la empresa. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendrá un costo? ¿Será que el dueño nos da su dinero y hagan lo que quieran? ¿O el dueño nos pide una rentabilidad? Totalmente correcto. El dueño pues nos pide una rentabilidad. Totalmente correcto, ¿no? Esa rentabilidad que me pide el dueño pues va a ser mi costo. Va a ser mi costo. De ahora en adelante le vamos a llamar caso E. Caso E representa la rentabilidad que me pide el dueño y para mi gerente ese sería un costo. Porque yo tengo que cumplir esa rentabilidad que me pide el dueño. De lo contrario, ¿qué? ¿Sigo en la empresa o me voy? Chao. Así de simple, ¿no? No se olviden que el objetivo de las finanzas es hacer que el dueño se haga más rico y para que él se haga más rico tengo que cumplir sus expectativas de rentabilidad. Perfecto. ¿Estamos aquí con la historia, jóvenes? Pregunto nuevamente, claro que sí, repito. K sub E representa la rentabilidad que exige el dueño por sus recursos que está aportando a la empresa. Eso significa K sub E. Esa es la rentabilidad. Esos dividendos que se dan a fin de año es parte de lo que él espera. Totalmente correcto. El inversionista pues espera dividendos y mientras más grandes sean esos dividendos, mayor va a ser su rentabilidad. ¿Correcto? Perfecto. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Sí, consulte, por favor. Vamos por parte. Primero, por favor, acerque su micrófono y repita su pregunta, por favor. No la escuché muy bien. Perfecto. Su pregunta es totalmente razonable, totalmente razonable. Y, o sea, la pregunta de la colega, para los que no escucharon, es, esa tasa es un porcentaje. ¿Es fijo o de qué depende esa tasa? ¿De qué depende? Es la pregunta, ¿no? ¿Correcto? Bien. Para explicarles, voy a hacer un ejemplo. Siempre que intervenga, le voy a pedir su nombre, que me lo digan, porque yo no puedo ver su nombre cuando estoy compartiendo la pantalla. Pero para el ejemplo, voy a visualizar y voy a tomar dos personas del aula. ¿Ya?
A ver, a ver, a ver. María y Alejandra, ¿están presentes? Perfecto. María, María del Carmen. Perfecto. Estamos con María y Alejandra. María y Alejandra. Ok, atiendan por favor. Vamos a abrir un restaurante de comida rápida. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Y a ambas les pido que me hagan aporte de capital. O sea, patrimonio. ¿Estamos? El rubro en el cual vamos a invertir es comida rápida, un pollo, ¿sí? Pollo. Así de simple. Y a ambas les pido dinero. Van a estar dentro del patrimonio. Alejandra, deme una tasa. ¿Cuánto usted me pediría de rentabilidad por su dinero? Ok, un 10. Dígame algo puntual, arriesgue. Lo que usted quiera pedir. 20%. Ya pidió una rentabilidad 20%, pero lo cual es correcto sobre el tamaño de la inversión. En este caso, 100.000 bolivianos, ¿ya? Para ambas. Usted, María, ¿cuánto me pide de rentabilidad por los 100.000 bolivianos que me va a dar? 40%. Perfecto. ¿Se entendió, queridos estudiantes, el ejemplo hasta aquí? Bien. Entonces, si sigo con las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué definieron 20? ¿Por qué definieron 40? Y así la voy a ir cuestionando, cuestionando, hasta que se moleste María conmigo y se moleste Alejandra y me diga, pues, licenciado, por último, pues, es mi dinero. Y por mi dinero yo pido la rentabilidad que, disculpen el término, que me dé la gana. ¿Estamos de acuerdo en ello? Perfecto. Entonces, he ahí un problema que es la subjetividad, porque es su dinero y en teorías por su dinero usted exige una rentabilidad que usted considera que es correcta. Sin embargo, nosotros en esta materia vamos a ver un modelo que considera muchas variables para determinar la expectativa de rentabilidad del inversionista. Por ejemplo, su colega mencionó, dijo una palabra, si es comida rápida, entonces pido, una variable es el sector. Totalmente correcto. La rentabilidad va a depender del sector en el cual se realiza la inversión. Es una variable totalmente pertinente. Entonces, existe un modelo desarrollado por William Sharper, en el año 1962, él hizo una publicación sobre ese modelo. El modelo es el famoso y célebre KPM, modelo de valoración de activo de capital. Este señor, William Sharper, que me perdone si lo escribo mal su nombre, ¿no? William Sharper, en el año 1962 hizo la publicación de este modelo. Este modelo me permite estimar la rentabilidad que debería exigir por invertir en un determinado sector, ya sea comida rápida, ya sea educación, ya sea salud. Entonces, me brinda un modelo. Lo interesante es que en 1962 él elabora este documento para publicarlo y la revista no quiso publicarlo, ¿no es? Porque dijo, pucha, no, estás hablando burrera. No, él tuvo que esperar que exista un cambio de administración y recién lo publicó en 1964. Entonces, y este señor
este señor, por este modelo, recibió un premio Nobel en el año 1990. Entonces, fíjense ustedes que este modelo KPM, que es el que vamos a ver, Dios mediante nos dé tiempo en esta sesión, si no lo veremos en la próxima, es el modelo más utilizado hasta la fecha. Esto es finanzas modernas. Miren, moderno de 1962. Así es finanzas, ¿no? Moderno. Entonces, este modelo es el que se utiliza de manera mundial, es el que lidera en el mundo para estimar ¿qué? Para estimar la rentabilidad que usted debería exigir por invertir en un determinado sector. Y lo interesante de este modelo que toma en cuenta variables importantes como el riesgo del sector en el cual usted va a invertir, que es lo que manifestaba su colega hace instantes en su intervención. ¿Estamos jóvenes hasta aquí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, vamos por parte. Durante años, hasta antes de 1968, lo lógico sería pensar que todas las empresas buscaban la estructura de capital óptima. Fíjense, es lógico pensar, profesor, acá tenemos deuda y patrimonio, pero ¿cuál es lo óptimo? ¿Cuánto de deuda y cuánto de patrimonio? ¿Cuánto debe ser la combinación? ¿80-20, 50-50? ¿Cuál debería ser esa combinación? Entonces, durante años se buscó la estructura óptima. Entonces, nosotros en esta unidad vamos a ver una aproximación hacia, no le voy a dar una fórmula para encontrar la estructura óptima, puesto que no hay, pero sí le voy a dar las pautas de qué uno tiene que ver o a dónde tiene uno que mirar para encontrar la estructura óptima, que es la estructura de deuda y patrimonio que debe tener la empresa. Es una respuesta que también la vamos a dar en esta unidad. ¿Se entendió, señores, el alcance de esta unidad? Perfecto. Entonces, entremos en materia. Vamos, como dice el descuartizador, vamos por partes. Vamos por partes. Muy bien. Y para ir por partes, tendré que hacer un pequeño repaso de estadística, ¿ya? ¿Ustedes llevaron estadística, señores? Eh, no llevaron estadística. ¿Cuándo tendrían que llevar estadística? Entonces, es variable entonces. Va a depender de la carrera, me imagino. Perfecto. Pero no se preocupen, igual yo como kinder le voy a explicar. Y la idea también del día de hoy es explicarle. Voy a hacer con un ejemplo que es su nota, ¿ya? Vamos a hablar de la nota. Acá voy a colocar la materia. Voy a colocar la materia fuerte. Bueno, dependen. Cálculo 1. Es un dolor de cabeza para muchos. Introducción a finanzas, ¿sí? En otras universidades hay una materia que me gusta citarla. Escuchen bien esto. Y es sin ánimo de molestar, ¿no? Ni criticar, sino que me parece chistoso. Introducción a la vida universitaria. ¿Listo? Introducción a la vida universitaria, ¿no? Entre una de esas actividades está hacer un paseo por la universidad, ¿no? Para conocer la universidad, ¿no? Ok. Cálculo, introducción a finanzas, introducción a la vida universitaria. ¿Cuál es la materia más fácil
que ustedes consideran? Ya, expresión. Expresión oral. Expresión oral. Ok. Estamos hasta ahí, perfecto. Nota. Ahora vamos a colocar la nota de cada una de las materias. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. Denme un minuto, por favor. Me está llamando la jefa de jefas. ¿Me dan un minuto?